Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la programación estelar de RBC Canal 11. Un saludo a todos los que nos sintonizan a través de la señal abierta del Canal 11, del Canal 11.1 en HD, a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y a quienes ven nuestra señal en streaming en nuestra página web www.canal11.pe. Un saludo para todos. Hoy tenemos un programa muy especial. Van a estar con nosotros el economista Carlos Adriancén. Con él vamos a hablar sobre temas de economía y también de política. También va a estar con nosotros el ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Olivera, con quien vamos a tratar el asunto en el que se ha visto envuelta Keiko Fujimori y el secretario general de Fuerza Popular a raíz de esta denuncia que ha aparecido el fin de semana en donde la DEA ha señalado pues, que habría un tema de lavado de activos por 15 millones. Vamos a conversar sobre eso con Fernando Olivera en los próximos minutos. Y también vamos a conversar con Paul Loren sobre el debate técnico que se llevó a cabo también este fin de semana entre el equipo del señor Kuczynski y el equipo de Keiko Fujimori. Bien, antes de iniciar la jornada informativa, voy a cumplir con dar lectura a un comunicado que ha sido publicado el día de hoy, lunes 16 de mayo, en los diarios Expreso y en el diario La Razón. Es un comunicado del fundador y accionista principal de este canal de televisión, Ricardo Belmont Casinelli. El comunicado está dirigido a la opinión pública, a las sociedades agentes de bolsa, a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Lima, a los accionistas de RBC Televisión, Sociedad Anónima Abierta y a todo interesado en RBC Televisión Canal 11. Como se ha informado oportunamente, a este canal de televisión y a las instituciones encargadas de supervisar el mercado de valores, informo a toda la opinión pública, dice Ricardo Belmont Casinelli, que mediante escritura pública otorgada con fecha 4 de mayo del año 2016 ante el notario de Lima, doctor Fermín Antonio Rosales Sepúlveda, se ha formalizado la revocatoria de anticipo de legítima que efectuara el 9 de julio del año 2009 a favor de sus hijos por la totalidad de sus acciones representativas del capital social de RBC Televisión Sociedad Anónima Abierta. Por lo tanto, desde el 4 de mayo del año 2016, soy nuevamente titular del 100% de las acciones de la clase B de RBC Televisión y de las acciones de la clase A que fueran también objeto de la revocatoria. Sobre ello informo que de acuerdo con el ordenamiento legal vigente, si cualquiera de sus hijos, de mis hijos, dice, o terceros tienen cuestionamientos al respecto, estos deben efectuarse en sede judicial. Ricardo Belmont pone en conocimiento del público y en particular de toda entidad pública, incluyendo la Superintendencia del Mercado de Valores y de las instituciones privadas, incluyendo a todas las sociedades agentes de bolsa, la Bolsa de Valores de Lima y Cavalli, y de terceros, a fin de evitar que puedan ser sorprendidos por cualquier intento de acto ilegítimo por parte de Ricardo Belmont Ballarino o Lucien Belmont Ballarino. En ese contexto, cumple además con invocar a cualquier institución pública o privada y a terceros para que actúen con prudencia frente a cualquier acto, requerimiento, solicitud, orden o comunicación que pudiera ser remitida por Ricardo Belmont Ballarino o Lucien Belmont Ballarino, tratando de arrogarse la calidad de titulares de acciones de RBC Televisión, pues ello carece de legitimidad por las razones que ha mencionado anteriormente, estando ellos actuando al menos con mala fe y estando impedidos de disponer de las acciones de mi propiedad. Lima, 16 de mayo del año 2016, firmado por Ricardo Belmont Casinelli, fundador y accionista de RBC Televisión Sociedad Anónima Abierta. Esto ha sido publicado el día de hoy, repito, en los diarios Expreso y La Razón. Bien, sin más, damos inicio a nuestra programación de hoy. Soy Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Bienvenidos. Boca a Boca. Bien, es un gusto tener en el estudio central de RBC al extraordinario economista y además decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Carlos Adriancén Cabrera. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por la invitación
Soy decano de la Facultad de Economía de la UPC, pero lo de extraordinario está por verse. No, tú eres un excelente economista. Cualquiera de los equipos que están en este momento disputándose la presidencia de la República estaría honrado, estoy seguro, de que tú fueses el ministro de Economía. Por amor de Dios, con la cantidad de gente que quiere ser parte de esos equipos hoy día, no seas tan malo. Además, tanto el señor Thorne como el señor Cuba y todos los que acompañan a los candidatos son personas que merecen todo el respeto del mundo. Después de todo, están buscando un puesto de servidores públicos que no siempre está bien remunerado. O sea, tanto Thorne como Cuba pierden plata a la hora de entrar al servicio público. Y eso, cuando menos, debe ser tratado con respeto. Claro que sí. Ahora, tú compartes con la opinión pública tus reflexiones sobre temas económicos en forma periódica a través de una columna de opinión en el diario El Comercio y también de las redes sociales. ¿Cuál es tu punto de vista, digamos, de la situación económica luego de lo que ha sido la primera vuelta, en donde había, digamos, el temor de que una candidatura como la de Verónica Mendoza pasase o clasificase a una segunda vuelta? Los mercados de alguna manera sentían eso y lo reflejaban, ¿no? Como en todo mercado, ¿no? Con algunos indicadores. ¿Cuál es la situación luego de ver que han clasificado los dos que tienen líneas de pensamiento más o menos parecidas? A ver, en principio nos rozó una flecha. Por más buena intención, más educada o pitucona que sea la señora Mendoza, su programa económico era chavista hasta la médula, incluyendo el sello distintivo de los programas chavistas, un cambio constitucional que Dios sabe dónde hubiera terminado, tal como ha sucedido en el Ecuador y en Venezuela. Afortunadamente, esa flecha nos rozó. Como siempre, el mismo Chávez hubiera dicho que él no iba a hacer lo que terminó haciendo. Así que en buena hora nos rozó la flecha y elegimos entre los dos más populares, que era tanto la señora Fujimori como el señor Kuczynski, y hoy día estamos viendo las contraposiciones. Del debate y de toda esta discusión, yo solamente te adelanto una idea que no es muy popular en estos tiempos. Los veo tremendamente parecidos en su diagnóstico y en sus propuestas a lo que ha hecho este gobierno. Los veo como una suerte de neohumanismo. No es algo bueno, porque el humanismo nos salió sumamente caro. El Perú venía creciendo a un ritmo por persona de ligeramente 5.5 a 5.7 del PBI al año en 5 años, aún con la crisis de Lehman Brothers, y la señora Nadine y su consorte nos han dejado un crecimiento bastante menor a la mitad. Lo peor de eso, Luis, es la tendencia. Los 2 o 3 primeros años del o la que salga elegido van a estar marcados por esa tendencia. Nos digan las cosas lindas que nos digan. Ahora, hay una de las figuras, digamos, que ha sido incorporada dentro del equipo, que ha tenido planteamientos en torno a involucrar a las comunidades en el tema del desarrollo minero, en las industrias extractivas, que es Hernando de Soto. Hernando de Soto ha tenido una posición muy clara de un tiempo a esta parte respecto de la manera en la que las comunidades deben participar, digamos, en los proyectos o en el desarrollo de proyectos mineros, dándoles, digamos, incluso el tema de participación accionarial. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de esta propuesta que quizá de pronto se pueda llevar adelante con Keiko Fujimori? A ver, en principio, de Soto no es cualquier economista sudamericano. Y para deleite de mis amigos de izquierda y de sus enemigos, es el científico social más influyente de la historia de América Latina. Hay que tener en cuenta que algunos de sus predecesores más populares, tipo Prebisch, fueron un desastre. Pero hay que reconocer la cantidad de premios y reconocimientos globales a otro peruano, el señor Hernando de Soto, están más allá de cualquier discusión. Sus ideas pueden gustarte o no gustarte, pero definitivamente no hay que ser desotista o algo por el estilo para entender la enorme importancia de los derechos de propiedad y la consolidación de derechos de propiedad en el desarrollo de un país. Pero hay quienes sostienen que ya las comunidades cuentan con suficientes derechos, consulta previa, canon, digamos, y que son dueñas del territorio en el cual se explotan los recursos. De Soto va más allá, dice que hay que replantearlo todo. Hay que consolidar derechos de propiedad claramente. Es algo que ha dicho mucha gente, incluso
uno de los hijos del novio de Isabel Presley, el señor Álvaro Vargas Llosa, decía que en el Perú había una peculiaridad en uno de sus libros, y esta es que los derechos de propiedad valen para algunos, para los mercaderes alineados con el gobierno de turno, pero no para la mayor parte de la gente. De Soto se ha hecho famoso planteando la idea de alguna manera retadora en un país que nunca ha tenido capitalismo como el Perú, de un capitalismo popular de derecho de propiedad, sobre todo para la gente más pobre. Se ha peleado desde hace 40 años con mucha gente, o 30 al menos, pero es bastante consistente y su prestigio global trasciende la opinión de un humilde economista peruano como yo. Ahora, hay quienes sostienen que para que haya desarrollo y que haya más inversión, tenemos que destrabar y ayudar a que la institucionalidad, digamos, de los municipios, de los gobiernos locales, realmente funcione, porque, digamos, sacar adelante un proyecto en el Perú, digamos, en un sector como el minero, resulta difícil por la cantidad no solamente de trabas, sino a veces también por la oposición de un sector de la población que no le da lo que llaman ahora los sociólogos licencia social. ¿Qué hay con eso? Porque De Soto dice, con esto rompemos este esquema y los hacemos los principales promotores de estos proyectos. Hay gente que vive de su trabajo y hay gente que tiene trabajos discutibles. Algo así como vivir enervando conflictos en un país donde la inversión es fundamental. Vale la pena destacar en esta dirección que las trabas en el Perú tienen una cierta endogeneidad, tienen cierta lógica. Este es un país muy pobre y todo el día se nos cuenta que somos muy ricos. Nuestro producto por habitante en términos quinquenales no equivale ni al 8% del PBI norteamericano. Somos, señor televidente, bien pobres, pero nos creemos ricos y nos hacen creer ricos desde la escuela. Y nos dicen además que nuestro problema es la desigualdad. Gente como el señor Morey, que es rica, se queda con nuestra riqueza, o la corrupción en el gobierno. Pero ni ángeles del cielo manejando las cuentas públicas, ni el régimen comunitario más absoluto, el comunismo más extremo, cambiarían la realidad. Somos pobres y para ello hay que crecer, destrabar agresivamente la inversión, pero como nos creemos ricos, pararíamos hasta el tren bala. Ahora, yo te pregunto, ayer se produjo este debate técnico, ¿no?, en Cusco, en donde estuvieron Mecha Arauz de un lado, el equipo, digamos, de Keiko. Gente muy valiosa. Sí, Torne dijo algo como que la corrupción es el principal problema que afecta la economía y al Perú, ¿no? Bueno, y el fujimorismo respecto a ese tema no propone nada. Si alguien quiere ser elegido, tiene que repetir lo que la gente quiere escuchar. Ajá. Y como diría Paul Samuelson, un economista inimputable, economista de derecha o liberal, lo que la gente quiere escuchar es lo que nunca va a pasar. Es muy fácil echarle la culpa a la corrupción o a la desigualdad, pero el problema número uno, que explica la pobreza, que explica el atraso, que explica la muerte de miles de peruanos cada año, es justamente el bajo crecimiento. Y ese es el reconocimiento que yo le hago a los Humala. Tumbaron el crecimiento peruano a la mitad. Y hay que reconocer que los precios comenzaron a caer solo en la parte final de su mandato. Ahora, ¿y qué hay con puro ineptos? ¿Y qué hay con este señor, no recuerdo su nombre, el del equipo de Keiko que trabajó en la Universidad del Pacífico en el Centro de Investigación? ¿Vázquez puede ser? Sí. Es una de las personas más lúcidas en el debate, en mi opinión. Pero bromeamos, yo trabajé un tiempo en la Universidad del Pacífico, ¿no?, como director del área de educación ejecutiva, y había una rivalidad entre la gente del Centro de Investigación, decían, digamos, los del MBA, ¿no?, que ellos eran especialistas en pobreza, ¿no?, y los otros eran especialistas en crear riqueza, ¿no? Le tomaban el pelo a Vázquez. A ver, hay mucha gente que medra y tiene consultorías monstruosas a nombre de la pobreza. Mi impresión del señor Vázquez, mira, no va en esa dirección. Lo veo un tipo bien intencionado, un tipo que conoce su materia, puedo discrepar muchísimo con él, pero de su bando es uno de los más respetables. Y no es que yo tenga respeto por el resto, por la cantidad de sanguijuelas que viven de cobrar sueldos que nosotros ni soñamos, a nombre de combatir la pobreza sin líneas de referencia, porque los efectos de sus políticas o de sus consultorías se ven en el muy largo plazo, partida de sinvergüenza. Y sin KPI, sin ningún tipo de indicadores objetivos que digan, empezamos acá, la línea base es esta, ¿no? Por eso tienen lindas casas de playa y viven como
auténticos Sí, limeños ahora, caviares. yo vi parte del debate, no lo vi completo, pero me pareció muy aburrido, ¿no? Y parecía un festival de ofertas de uno y otro lado. Se olvidaron. Se olvidaron de quién era el patrón. Esa elección la van a definir los sectores C, D y E. En su inmensa mayoría viven en la informalidad. A ellos les importa una papa frita los incentivos tributarios de los que se discutió con tanta belicosidad, porque ellos no pagan impuestos, ellos no cumplen regulaciones. Y hay que saberles transmitir algo que los entusiasme, y tengo una coincidencia contigo. El bendito debate, a pesar de todos los méritos que yo reconozco en todos los que han participado, del primero al último, fue fofo, aburrido, desabrido, y espero que los debates presidenciales den la talla. Claro. Ahora, hay un tema que no está muy presente y es el asunto de la descentralización que se ha llevado adelante en el Perú de una manera no muy eficiente, digamos, y quienes sostienen que en un país como el nuestro quizá esos niveles de descentralización dificultan el desarrollo y quizá un gobierno central más fuerte pudiera llevar adelante, ¿no?, un proceso de desarrollo más potente y habría de pronto incluso menos burocracia y menos corrupción. ¿Tú qué piensas? A ver, Pero nadie lo toca el tema, ¿no? Un profesor de lógica y moralidad escocesa hace unos 3 siglos se comenzó a preguntar qué movía para bien una sociedad y se dio cuenta que el propio interés era importante. Después se preguntó cuáles eran las causas y la naturaleza de la riqueza de las regiones. Se llamaba Adam Smith y le explicó a la sociedad que un gran predictor endógeno de crecimiento es la consolidación de mercados. Claro. Era enemigo de los mercantilistas y enemiga de la intervención estatal. Por eso América Latina, la zona del planeta donde estas ideas siguen vivitas y coleando, es una zona de países fracasados. Es tremendamente importante que la gente de Ica, de Arequipa, de Cajamarca, entienda que el gobierno no les va a dar su propio desarrollo, sino los mercados, la apertura comercial, la libertad de su gente. Claro. Eso es lo que va a hacer que nuestras regiones florezcan. Es curioso que en el Perú las regiones que reciben más canon son las más pobres. Cierto. Y las más corruptas. Sí. No tienen capacidad para desarrollar proyectos. Simplemente o invertir le dan la espalda a la gente pujante en este país, que lo que requiere es que le destraben las barreras a hacer negocio. ¿Qué hay con el tema de tener una política, digamos, de shock para que aquel que ingrese pueda tener una serie de medidas que cambien, ¿no?, en un periodo relativamente corto, o que dinamicen la economía? ¿Tú crees que es posible hacerlo? Digamos, Fujimori tiene, digamos, una bancada lo suficientemente grande como para pasar leyes, como dijo Francesco Petrosi, como por un tubo. O sea, podrían dar una serie de normas, como las que se dieron a inicios de los 90, ¿no?, para cambiar un poco las reglas. ¿Tú qué piensas? Como sabes tú, y por experiencia propia, todas las enamoradas que nos han votado prefirieron una colorada a 100 amarillas. Con 100 amarillas se quedaron con nosotros un montón de tiempo, las pobres chicas sufriendo. Las más inteligentes nos metieron una patada bien metida y pronto consiguieron una pareja más afín a ellas. En materia de política económica, el tomar acciones definidas hace muchas veces la diferencia entre el éxito y el fracaso. El Perú, y el debate de ayer, fue particularmente pobre en materia económica porque olvidó lo más elemental. Si bien tuvo la virtud de no hablar de política monetaria, que es algo constitucionalmente autónomo, o de política previsional o de política bancaria, olvidó un pequeño problemita, que el país se está enfriando y ha perdido todo su dinamismo y todo su momento por una caída de 3 años de las exportaciones y una caída de 2 años de la inversión privada. El tema no se tocó. Todas estas eminencias se insultaron entre ellos, pero nadie enfocó el asunto. Y eso debe ser tratado de fondo, definidamente. Debe ser dicho por los candidatos presidenciales en los próximos debates de manera clara, para que le hierva la sangre a la gente, si es que ellos tienen el liderazgo, de inspirar. Si no tienen el liderazgo, que sigan así modositos y teniendo debates de empate, que son la cosa más aburrida que hay. Ahora, ¿qué hay con el tema de la recaudación fiscal que ha caído y por otro lado los candidatos proponen más programas sociales? ¿No hay una contradicción? Hay una tremenda contradicción. En este momento, lo que el televidente tiene que tener muy claro es que todos los impuestos están de caída por menor crecimiento y por caída de precios internacionales. Y el déficit fiscal a marzo
como muy bien destacó Elmer Cuba en el debate, está por encima de los 6.000 millones de dólares. Esta tendencia nos implica un punto en algún momento de agosto de este año, cuando llegue el próximo gobierno, en que Dios sabe cuánto quedará del Fondo de Emergencia Fiscal y de qué tamaño será la brecha, y lo que es peor, el monto de los papeles del gobierno que le han metido a las AFPs en los últimos meses se ha duplicado. Llega actualmente a cerca de 25.000 millones de dólares de inversiones estatales en las AFP, es decir, están tomando ahorros previsionales para gastar. Si los próximos gobiernos quieren gastar en momentos en que está cayendo la recaudación, van a tener que mirar de dónde sacar. Claro. Y a mí me preocupa mucho que en este afán de cumplir con sus compromisos de gasto, Tirio o Troyano termine echándole la mano a los fondos previsionales en las AFPs, que ha sido una de las reformas más exitosas per se, pero más mediocremente reguladas en los últimos 10 años por el Estado peruano. Ahora que han cambiado estas reglas para que puedan retirar el 95%, a ver, han cambiado también yo un poco tengo las reglas de juego, ¿no? Yo tengo una sana envidia por todos mis amigos que tienen 65 años, porque ellos van a poder ver el 95% de su plata. Cuando yo tenga 65 años, no sé si mi plata va a estar ahí. Los gobiernos latinoamericanos nunca han sido respetuosos de los ahorros ajenos. Son capaces de utilizar mi jubilación para financiar gasto público y cuando llegue a los 65 años ponerme muy, muy triste porque voy a tener que seguir trabajando gracias a que el Estado se virló esa plata, como se virló esa plata en los días del Instituto Peruano de Seguridad Social. Claro. Claro. Oye, Carlos, y muchos otros fondos. Siempre es interesante hablar de economía. Te has comprometido además a venir al programa, digamos, a Factor del señor 11, Keklin. Con Eric Keklin esta semana, así es que va a ser interesante. Que tiene un grupo de rock impresionante esta noche. Sí, yo lo he escuchado y caray. No, han estado practicando aquí en el canal. ¿Keklin? El grupo que viene a su programa esta noche y van a tener un gran show aquí en el canal. Hoy no se lo vayan a perder. Pero Carlos, te agradezco que nos acompañes y te comprometo a que vengas más a menudo al canal para ilustrar a nuestra audiencia sobre temas de economía que son siempre tan interesantes y tan útiles, ¿no? Eres muy generoso. Yo no sé si ilustre a nadie, muchos de los televidentes deben saber mucho más que yo, pero trato de serles útil y estoy muy agradecido por tu invitación. Sí. Oye, gracias Carlos, vamos a hacer una pausa nosotros y regresamos en instantes con más aquí en Boca a Boca, no se vayan.